Hola micos, bienvenidos a Plataneando el Cine con los micos. Yo soy Coque, y en esta ocasión vamos a repasar el universo cinematográfico de Marvel, enfocándonos en la saga del infinito. Comenzamos con la fase 1 que va de Capitán América 1 hasta la primera película de Avengers. Cronológicamente es la primera película del universo cinematográfico de Marvel. En ella conocemos a Steve Rogers, que como ya lo saben es el Capitán América. Steve es un jovencito que se une al ejército, pero es un ñanguito, entonces le meten el suero del super soldado y se convierte en el primer superhéroe del MCU. Su primer participación como el Capitán América es de propaganda, nada más como para vencer al gobierno alemán durante la Segunda Guerra Mundial, pero después toma mayor protagonismo. Durante una misión en la que se pierde Bucky Barnes, que luego lo conocen como el Soldado del Invierno, Steve desobedece las órdenes de su general y se lanza a rescatar a Bucky. Después de esta misión, se le toma mayor consideración al Capitán América y logra ascender al puesto de capitán ahora del ejército. Luego, junto con los Comandos Aulladores, que es el equipo que él arma, empiezan a hacer varias misiones hasta que detienen el avance de los alemanes. En esta película el principal villano se llama Johann Smith, que en los cómics lo conocen como Cráneo Rojo. Es un super soldado también de este experimento, pero que salió mal y tiene su cara toda roja. Al final de la película, Steve y Johann se enfrentan y Johann termina siendo consumido por la primer gema del infinito que sale en esta película, que es la del espacio y se llama Tercer Acto. Steve, al encontrarse en una situación de riesgo, tiene que hundir en el hielo un jet, entonces lo hunde y de ahí se queda congelado. 70 años después es encontrado por el líder de SHIELD, Nick Fury, que lo recluta y le dice que ha estado congelado durante todos esos años. Y ahí al final de esa película tenemos el primer tráiler de Los Vengadores. Cronológicamente es la segunda película de Marvel. Ahí conocemos a Vir, que es una guerrera Kree y que junto con su comandante y demás compañeros se dedican a romper o a destruir un poquito las fuerzas Skrull. Durante una batalla contra los Skrulls, Bers es capturada. Cuando se logra liberar, por error cae a la Tierra, en los años 90 más o menos. Una vez en la Tierra, Bers se propone a perseguir a los Skrulls y gracias a ello conoce a Nick Fury, que ya lo vimos en la película anterior. En esta película es un poquito más joven y viene con él el agente Phil Coulson. Durante su estadía en la Tierra, Bers se entera que no se llama Bers, se llama Carol Danvers, por eso el apodo de Bers, y que era una comandante de la Fuerza Aérea en la Tierra. Ahí se reencuentra con una amiga suya, María Rambeau, que tiene una hijita que se llama Mónica y que les explica un poco cómo fue el día de su accidente. Durante su estadía en la Tierra, Vir se entera que pues los Skrulls no eran villanos, los villanos eran los Kree. Uno de ellos, Ronan el Acusador, que trata de acabar con esta raza, los Skrulls, y el otro su comandante Young. Entonces Vers, Nick Fury, María Rambeau y Talos, el líder de los Skrulls, deciden ir a rescatar a la nave en la que están los Skrulls cautivos. Durante esa misión, Nick Fury conoce un gatito que se llama Goose y este gatito es el que le provoca su herida en el ojo. Bueno, le saca el ojo, entonces un poquito controversial, pero esa es la razón por la que Nick Fury no tiene un ojo. Cuando llega Ronan tienen una batalla y Vir saca su potencial como Capitana Marvel. Marvel es el nombre de una comandante Kree que la ayudó en la Tierra durante su tiempo como piloto. Entonces, gracias a eso es que ella adopta el nombre de Capitana Marvel. Al final de la película, Vir se despide de María, de Nick Fury y de la niña Mónica y regresa al espacio a seguir combatiendo a los Kree. En el cronograma del MCU, Iron Man es la tercera película. Antes de ella está Capitana Marvel y Capitán América. Aquí conocemos al Tony Stark, que es un empresario armamentista. En esta película, justo cuando empieza, él está en una conferencia sobre armas. Durante su regreso, baila Marta del convoy en el que iba, pues es atacado por una organización terrorista conocida como los 10 Anillos. Esta organización tendrá más relevancia en el futuro. Una vez capturado, Tony es llevado a una cueva en la que le realizan una operación porque tiene restos de metralla pues por la captura y le ponen ahí un aparatito pues para que no le lleguen al corazón
corazón. Este aparato se lo pone un científico llamado Hansen. Tony no está dispuesta a seguir con esto de las armas, entonces le pide ayuda al doctor y juntos empiezan a crear una armadura que podría ser conocida como el Mark I. Terminan el proyecto y Tony logra escapar con ayuda del doctor, quien lamentablemente muere, pero él logra irse y por ahí cuando va volando cae como al desierto y ahí es localizado por las Fuerzas Armadas que están dirigidas por Rhodes. Una vez rescatado, Tony hace una conferencia en la que anuncia que su empresa dejará de producir armas y se va a enfocar en otra cosa. Ahí pues su camarada y amigo Obadiah Stane no está tan de acuerdo y lo saca de la conferencia. Una vez creada su armadura, Tony decide tener una primer misión y va directamente a donde lo tenían cautivo, a esa zona, y se deshace de muchos de los terroristas y pues, salva a mucha gente. Y él regresa feliz y campante a su cantón. Obadiah lo visita en su casa y con un aparatito lo congela y le confiesa que él es el que lo mandó a secuestrar porque pues quiere quedarse con la compañía. De hecho, en el transcurso de la película ya lo había sacado de la mesa directiva. Entonces Tony, con la ayuda de Pepper Potts, de Happy y del agente Coulson que ya vimos en otras películas, va a la fábrica y pelea contra Obadiah. Al final de la película, Shiv llega y le dice a Tony que debe dar un discurso de lo que supuestamente pasó, obviamente arreglado por esta agencia, y cuando está en la mera conferencia, Tony se sale del guión y hace una revelación importante, que es la siguiente. Esta película es algo curiosa porque mucha gente no la considera canon dentro del UCM, pero pues sí lo es y sería la cuarta y es la de el Hulk. A diferencia de otras películas que ya hemos visto, en esta no presentan al personaje como tal en su origen, sino que hay una secuencia de inicio en los créditos en los que se ve cómo fue el experimento de Bruce Banner para convertirse en Hulk. De aquí nos trasladamos a Brasil, en donde Bruce Banner está trabajando en una embotelladora de refresco. Por otro lado conocemos a Coronel Thunderbolt Ross, que quiere capturar a Bruce desde que fue el experimento, y recluta a un soldado llamado Emil Blonsky. La primera misión de Emil es ir a Brasil a buscar a Bruce, entonces lo encuentra con todo su equipo. Ya en la fábrica, Bruce pierde el control y termina convirtiéndose en Hulk, y le dan su Merry Christmas a todos los que se dejan. Tras lograr escapar de este ataque, Bruce se va al norte y visita varios países sudamericanos, y en uno de esos se encuentra también en México y pues logra llegar a los Estados Unidos. La principal tarea de Bruce es encontrar a un tal Profesor Azul que le ha estado ayudando a hacer alguna fórmula para erradicar a Hulk, y también por ahí buscar a Betty Ross, que es la hija del general Thunderbolt. Emil platica con Ross y él le explica más o menos qué es lo que pasó con Bruce, y él quiere también tener ese poder, entonces le inyectan un suero de super soldado. Entonces Betty y Bruce visitan una universidad para unas investigaciones y ahí son interceptados por Ross y por Emil. Las fuerzas armadas tratan de controlar a Bruce, que termina transformándose de nuevo en Hulk, y Emil lo confronta, pero termina pues hecho papilla. Betty y Bruce van a visitar al Profesor Azul, que se llama Samuel Stern. Él les ayuda a controlar al Hulk y pues terminan en teoría eliminándolo. Emil Blonsky logró recuperarse porque tenía el suero y van a capturar a Bruce y a Betty. Logran capturarlos y Emil se queda solo con Stearns y le pide que le inyecte más del suero del super soldado. Entonces se lo inyecta y termina haciéndose la abominación. Cuando Ross está trasladando a Betty y a Bruce a una prisión, se enteran que Nueva York está siendo atacado. Al darse cuenta que es Emil, Bruce le dice a Ross que lo deje bajar a la tierra a combatir, entonces se avienta desde el avión y cae. Después de una dura batalla contra un rival bastante complicado porque era más grande y más fuerte, Bruce logra vencer y decide huir. Iron Man 2 es la quinta película del universo cinematográfico de Marvel y es la primera secuela. Después de revelar al mundo que era Iron Man, Tony Stark tiene que medirse ante las fuerzas del gobierno. Ellos exigen que entregue el traje porque creen que es necesario para la protección del país, pero Tony se niega porque asegura que con él el traje está seguro. Nos trasladamos a Mónaco, donde se va a llevar a cabo el Gran Premio de la Fórmula 1 y curiosamente y sorpresivamente para todos, Tony Stark participa. En plena carrera, Tony es sorprendido por un hombre con tecnología similar a la suya, que tiene un par de látigos en los brazos, que termina haciendo todo un destrozo en la carrera. Tony termina derrotándolo y el sujeto se llevado a la cárcel. Nos enteramos que el hombre que atacó a Tony se llama Iván Banco y es hijo de un ex colega de Howard Stark, el papá de Tony. Banco es sacado de la cárcel por Justin Hammer, que es un empresario armamentista que justo es rival de Tony y que quiere que él lo ayude a construir una armadura similar. En esta película Tony está un poquito enfermo, está cerca de conocer a San Pedro porque
porque tiene algunos químicos que le están afectando su organismo con el reactor ARC. Entonces pues está como un poco errático y está tratando de dejarle la compañía a alguien. Ese alguien pues va a ser Pepper Potts. De hecho hay una escena en la que llega con una chica que va a ser su secretaria y que le ayuda a firmar por la cesión del derecho de presidenta. Ojito con esta chica porque es muy importante en el futuro. En uno de los ataques erráticos de Tony hace una fiesta grande y sale disfrazado de Iron Man y empieza a hacer como muchas tonterías. Entonces llega Rose y toma un traje del sótano y empieza a pelear con Tony. Tienen una batalla ahí medio chistosa y Rose termina huyendo con el traje y sorpresivamente Tony no le presta mayor importancia a esto. En el momento más precario de Tony, en el que ya está pues muy delirando, incluso está comiendo donas en un techito, llega Nick Fury al donde venden las donas y con ayuda de su agente, que sorpresivamente es la secretaria que les comentaba, que es Natasha Romanoff, a.k.a. la viuda negra, le dicen a Tony que él necesita buscar ayuda o buscar una solución para curarse. Ya en la conferencia donde Justin Hammer va a presentar a los droides, los enseña y también presentan a Rose como una máquina de guerra, como el War Machine. Entonces en esta conferencia de pronto los droides y el mismo War Machine empiezan a perder el control. Entonces Tony llega y logra recuperar la armadura de War Machine y junto a Rhodes empiezan a pelear contra Vankom hasta que lo destruye. Thor ya es la sexta película en orden cronológico del UCM y es la última antes del crossover épico de los Avengers. En this movie conocemos a Thor y a Loki, que son hijos de Odín, el rey de Asgard, el padre de todo, y pues que les está hablando para que ellos pues, de grandes sean increíbles dioses. Thor crece como un gran guerrero en el reino de Asgard y en algún momento él será el sucesor pues, de Odín. El día de su ceremonia, el templo de los tesoros de Odín es atacado por gigantes de hielo, entonces se ve interrumpida y pues termina llegando un monstruo asgardiano que se llama el Destructor a acabar con estos gigantes. Thor y Odín tienen una discusión porque Thor quiere ir a vengarse de los gigantes de hielo. Odín le dice que así no gobierna un rey, que un rey no busca la guerra, entonces tienen esa discusión. A Thor le vale 3 hectáreas de ya saben qué y entonces decide junto con los 3 guerreros, Lady Sif y Loki, ir a Jotunheim a vencer a los gigantes. Llegan y comienzan a pelear y entonces cuando están siendo derrotados llega Odín y junto con el rey de Jotunheim, Laufey, tienen una discusión y rompen su acuerdo de paz. Al regreso a Asgard, Odín está bien encabritado y entonces decide desterrar a Thor y lo manda a LV a la Tierra. Odín lanza un conjuro al martillo de Thor y dice que solo el que sea digno del poder del dios del trueno podrá levantarlo. Entonces pues también el martillo se va. Thor cae a la Tierra y es atropellado por Jane Foster, una científica de la Tierra, que va acompañada por su amigo Eric Selvin y por su practicante Darcy. Al día siguiente están desayunando y Thor escucha a un señor decir que cayó un martillo en el desierto, entonces Thor está seguro que es su martillo y se va por él. Van y Thor se mete al laberintito este que construyó Shield porque ya lo estaban resguardando y ahí tenemos el primer vistazo del dios todopoderoso Hawkeye. Thor logra entrar por el martillo, lo intenta levantar pero pues no puede y ahí todo dramático entre la lluvia pues se pone bien triste. Del otro lado en Asgard vemos que Loki hace un pacto con los gigantes de hielo para que ataquen el reino ahora que Odín está en su sueño y este también manda al destructor a la tierra pues para acabar con el tornillo. Thor le dice al destructor que se detenga, sabe que es Loki, entonces pide un poco de clemencia y el destructor le pone una arrastrada a nuestro buen amigo Thor. A punto de bailar Berta, Thor empieza a mover las manos y su martillo le llega y entonces recupera el poder del trueno. Destruye al monstruo, se regresa a Asgard y pelea con Loki. En la pelea Thor destruye el puente que conecta con los otros 8 reinos y entonces en una escena ahí se ve que Loki cae y pues en teoría muere. Avengers del 2012 es la séptima película en el cronograma de Marvel. Comienza con Nick Fury y con Eric Selvin que están en instalaciones de S.H.I.E.L.D. platicando sobre un detalle que tiene ahí el tercer acto que se está como volviendo un poquito loco y también por ahí está el dios Hawkeye. El tercer acto se mueve mucho y de ahí sale Loki y Loki le platica a Nick Fury que quiere dominar el mundo. Empieza a matar a varios de los agentes ahí de S.H.I.E.L.D. pero algunos los manipula con su lancita, que por cierto ahí hay otra gema, y se los lleva, entre ellos a Eric Selvin y lamentablemente a nuestro dios todopoderoso Hawkeye. Fury y S.H.I.E.L.D. deciden que es hora de reunir al equipo, mandan a Natasha a buscar a Bruce a un país africano, también Nick Fury va a buscar a Steve y Coulson va a buscar a Tony Stark. Entonces Loki y Hawkeye van a atacar un lugar alemán en el que hay un compuesto que necesitan para hacer su portal, porque la idea de Loki es traer extraterrestres a atacar la ciudad de Nueva York. Entonces buscan este artefacto y es ahí donde por primera vez vemos al equipo de los Avengers un poquito
resguardo porque llegan Capitán América y Iron Man a enfrentar a Loki. Cuando trasladan a Loki de regreso a la base de SHIELD, llega Thor y saca a Loki de la nave. Entonces baja Iron Man, baja Capitán América y tienen ahí una pelea entre los tres. Ya en las instalaciones, cuando ponen a Loki en resguardo, los Avengers, o bueno, todos los superhéroes están un poquito en desacuerdo entre ellos. Llega Hawkeye junto con todo el equipo controlado por Loki al Helicarrier, lanzan una flecha que hace explosión y ahí todos como que se dispersan, empiezan a tratar de defender la base y Bruce Banner empieza a convertirse en Hulk y ahí ataca a Natasha. En esta batalla lamentablemente Loki mata a Phil Coulson y entonces Nick Fury les da como un sermón para que se animen y entonces los cuatro que están en la nave deciden ir a Nueva York. Loki ya ha abierto el portal y están empezando a entrar los Shitoris. Llegan los superhéroes, Tony amenaza a Loki, lo saca volando y empieza como la batalla. En tierra ya están Capitán América, Black Widow, Hawkeye, se les une Thor, están peleando ya pues, en toda la ciudad de Nueva York, es una batalla súper épica y justo cuando empiezan a entrar unos aliens así grandotes que se llaman Leviatanes es donde aparece Bruce Banner y de pronto cuando se va acercando uno gigante se convierte en Hulk. Ahí es donde tenemos la primera asamblea de los Avengers y tenemos esta escena epicarda. En la batalla se descubre que el consejo de SHIELD quiere erradicar el problema y manda un misil. Entonces Tony Stark se entera y Iron Man pues volando lo manda hacia el portal y pues destruye todas las naves y los Chitauri. Un inicio muy bien estructurado que cimienta las bases de una gran batalla. Pasamos ahora a la fase 2 que abarca de Iron Man 3 hasta Ant-Man, la primera. Thor, un mundo oscuro ya es la octava película en el cronograma de Marvel. Tras lo sucedido en Avengers, Thor se está encargando de erradicar la violencia en los 9 reinos y llevó a Loki a la prisión de Asgard. En la Tierra, Jen sigue haciendo sus investigaciones y todavía tiene como asistente a Darcy. Ahora Darcy tiene un nuevo asistente que se llama Ian y por el momento no vemos a Eric Selvig. En estas investigaciones de pronto llegan a Londres, están unos niños jugando como con un portal y Jen cae al portal y queda como atrapada en otra dimensión. Y ahí ve por primera vez el Éter, que es la segunda gema del infinito que tenemos en estas películas, que es una rojita. El Éter se mete en Jen y queda como infectada. Y tras esto regresa a la Tierra y es encontrada por Darcy e Ian. En Asgard, Thor ya está de vuelta en el reino y platica con Heimdall preguntándole si él logra ver a Jen. Heimdall le platica que no logra verla, entonces Thor se preocupa y regresa a la Tierra. Y en la Tierra, Thor se entera que efectivamente Jen tiene el Éter, entonces decide llevarla a Asgard. En este Enter, Loki platica con su mamá, que es la esposa de Odín, y él está pues, encerrado en una prisión. Odín y Thor están en Asgard viendo cómo extraer la gema a Jen de su cuerpo para que pues, no muera, y de pronto el reino es atacado por los elfos oscuros. Estos elfos están liderados por Malekith, que es uno legendario, que de hecho luchó en alguna guerra contra Odín. En esta batalla, lamentablemente, la mamá de Thor muere. Odín obviamente está destruido, pero ordena que no vayan tras los elfos oscuros, cosa que pues, a Thor, como ya habíamos visto, no le interesa. Entonces idea un plan junto con los 3 guerreros y Lady Sif y deciden sacar a Loki de prisión y que él los ayude a escapar de Asgard. Escapan, obviamente se llevan a Jen porque lo que quieren es que Malekith le saque la gema para poder destruirla. Cuando finalmente llegan hasta Malekith, Loki y Thor idean un plan y fingen que se llevan mal para poder engañar a Malekith y que él le saque la gema a Jen. Se la saca, Thor intenta destruirla, no lo consigue y entonces Malekith huye con la gema y se queda su ayudante, un monstruote, y termina matando a Loki. Esto no es cierto. Darcy e Ian en la Tierra van por Eric Selvig, que no había salido en la película porque quedó loquito tras Avengers, entonces está en un manicomio. Y cuando Jen y Thor llegan a la Tierra, Darcy e Ian, junto con Eric Selvig, idean un plan para detener a Malekith, que llega a Londres, en donde está esperando como una unión de los planetas para poder ejercer todo su poder, y ahí es donde pelea con Thor. Después de una dura batalla y de unos artefactos que están poniendo ahí los amigos de Thor, Malekith es destruido y la gema se queda en Asgard. Iron Man 3 es la que cierra con esta trilogía y es la novena película en orden cronológico del UCM. El film empieza con Tony en los años 90 en una como fiesta y ahí conoce por primera vez a Aldrich Killian y habla con Andrich, le dice que tiene ahí un proyectito para él y Tony le dice que lo espere en la azotea, pero Tony nunca llega a la azotea. Nos trasladamos ahí a la época actual donde Tony todavía lidia con lo que sucedió en Avengers. Conocemos también a un terrorista llamado el Mandarín que
es líder de la organización que ya conocemos de los 10 anillos. Pepper ya es una de las presidentas de la compañía de Tony y en una de sus reuniones aparece Aldous Killian. Happy, que es el amigo de Tony y que ahora es jefe de seguridad de la empresa, le dice a Tony que le parece un poco extraño el sujeto. Sin que Tony supiera, Happy se lanza a seguir al guardaespaldas de Aldrich a un barrio como chino y es descubierto, y este hombre tiene ahí como un suero en el cuerpo que le hace como ponerse rojo y explotar, y entonces Happy lo ve, explota el lugar y Happy queda gravemente herido. El mandarín asegura que él fue el que mandó ese ataque, entonces Tony, muy enojado por lo que le hicieron a su amigo, amenaza al mandarín y le dice que lo espera en su casa y le da la dirección. Cuando Pepper y Tony están en la casa preparando todo para irse de ahí, llega una chica llamada Maya Hansen, que es un interés amoroso de Tony del pasado. De hecho estaba en la reunión cuando conoció a Aldous Killian, y el lugar empieza a ser bombardeado. Tony logra con la ayuda de sus trajes hacer que Pepper y que Maya se salven, y él pues también sale, pero sale muy mal herido, y con la única armadura que tiene en la mano, Tony llega como a un garage y ahí se pone como a trabajar un poquito, y luego llega un niño que le apunta con su lanzapapas y lo amenaza con que lo va a denunciar con la policía. Tony le muestra que es Iron Man y entonces hacen un acuerdo para ayudarse mutuamente. Tony tiene un plan para poder encontrar al mandarín y pues arreglar de una vez todo esto, entonces se mete ahí como a las instalaciones donde está y descubre que el mandarín es falso, el que ha estado dando las noticias en realidad es un actor contratado llamado Trevor Slattery. Maya y Pepper están como huyendo del seguimiento del mandarín y entonces llega Aldrich y la secuestra. Resulta que Maya trabajaba con él. Tony también es capturado y logra escapar junto con Rose. Al Tony enterarse que el villano es Aldous Killian, junto con Rose van al puerto en el que están haciendo como sus planes a destruirlo. Tony tiene una pelea con Aldous Killian. Ahí Aldous usa como escudo a Pepper, que se descubre que también ya tiene el suero del Extremix en el cuerpo, y ahí vemos que Pepper cae y lamentablemente muere. Tony, muy enojado, pelea con todas sus fuerzas con Aldrich, pero no logra destruirlo, y en una de esas aparece Pepper como recuperada y pues destruye a Aldrich. The Winter Soldier es ya la 10ª película en orden cronológico de Marvel. Comienza con una misión en la que Natasha y Steve están rescatando a unos rehenes de un barco que fue secuestrado y hay ahí un agente de SHIELD. Nick le platica sobre el proyecto Insight, que se trata de erradicar posibles amenazas y Steve no está de acuerdo. Nick Fury empieza a sentir tensión en la base de SHIELD y cuando va por la carretera empieza a ser atacado por unas camionetas, pero en una de esas le avientan una bombita abajo de su camioneta y ¡pum!, sale volando, y ahí aparece uno de los villanos de esta película, que es el Soldado del Invierno. Cuando Steve llega a su departamento se da cuenta que es Nick Fury, que le dice que no confía en nadie, que los están siguiendo. Ahí le disparan y entonces Steve sale tras el agresor y se da cuenta que es el Soldado del Invierno. Vamos al hospital y ahí vemos que le están practicando una cirugía a Nick Fury para salvarlo, pero lamentablemente muere. Steve tiene una reunión con Alexander Pierce, que es como el subsecretario de SHIELD, y este le dice que va a investigar la muerte de Nick, pero que Steve es un sospechoso. Steve se mete a un elevador y van entrando varios agentes de SHIELD, lo rodean y entonces Steve se da cuenta que lo quieren atacar, les pregunta esto. Oiga, no quiere pistaches. Entonces pues empiezan los golpes, Steve termina venciéndolos y termina saliendo del elevador por otros métodos. Natasha se reúne con Steve para tratar de localizar qué está sucediendo. Tienen un USB con información, van a una base de los años 50 cuando Steve estaba vivo del gobierno y se encuentran con el cerebro de Arnim Zola. Arnim les explica que en realidad SHIELD no existe, que siempre estuvo controlado por Hydra. Mandan una bomba al lugar, Steve y Natasha logran sobrevivir y van con Sam Wilson. Él les brinda su apoyo y entre los tres deciden ir por el agente que rescataron al principio para preguntarle algunas cosas. Y cuando ya lo llevan en el carro pues para declarar, el Soldado del Invierno lo saca volando y lo manda con Sam Peter. Tienen ahí una batalla entre los tres contra el Soldado del Invierno que se ve muy fuerte, y en un movimiento Steve se da cuenta, porque se le cae la máscara, que el Soldado del Invierno en realidad es Bucky. Se queda pasmado y son capturados, y cuando están siendo llevados a prisión se descubre que uno de los guardias que está ahí es Maria Hill, entonces los rescata. Entran a las instalaciones de SHIELD y Steve le da un mensaje a toda la gente haciéndole saber que SHIELD ha caído y que Hydra está infiltrado. Comienza la batalla, Steve y Sam empiezan a tratar de que los Helicarriers no lleguen a su objetivo y tienen que desactivarlos, mientras Alexander Pierce está con el Consejo Mundial platicándole pues de su plan, y ahí llega Nick Fury y Natasha y pues lo someten. Steve y Bucky tienen una batalla muy brutal en la que Steve termina gravemente herido. Finalmente logran hacer que los Helicarriers caigan, hacen toda una destrucción, pero pues lo logran.
Guardianes de la Galaxia es la 11ª película cronológicamente hablando del MCU. Conocemos a un joven Peter Quill que está en el hospital, porque su madre está un poco mala y está a punto de fallecer. Peter no se quiere despedir de ella y pues muere, y entonces él sale corriendo y sufre un levantón por una nave espacial. 26 años después vemos a un Peter como renovado y está en un planeta llamado Morag. Su intención ahí es robar un artefacto, entonces se mete al lugar, se lo roba y llegan algunos esmirros de Ronan el Acusador para querérselo quitar. Peter logra huir y se descubre que lo que tiene es una gema del infinito, la tercera que aparece en estas películas, y es el orbe. Peter está en el planeta llamado Sandar y ahí está como ligando y se encuentra con Gamora. Gamora le hace la plática pero inmediatamente lo ataca y empiezan a pelear pues por el orbe. Por ahí conocemos también a Rocket, que es un mapache modificado, y a Groot, que es un árbol grandote como humanoide. Entre todos tienen una pelea y los 4 son arrestados. Ya en prisión conocemos a otro personaje, a Drax el Destructor, que es alguien que está muy resentido con Gamora porque es hija de Thanos y Ronan mató a su familia. Rocket es un famoso delincuente que ha escapado ya de varias prisiones, entonces le propone a Peter y a Gamora salir de ahí, solo que dan un plan, pero Groot se adelanta y tienen que hacerlo de inmediato. En la pelea terminan huyendo los 4 que ya conocíamos más Drax. Juntos deciden llevar el orbe a un sujeto llamado el coleccionista para venderlo, y después de ahí van con el coleccionista y él les explica lo que son las gemas del infinito. Un asistente del coleccionista no está de acuerdo de cómo la trata y toma la gema. Hay todo un caos, una explosión y todos nuestros héroes salen corriendo. En este inter, Drax llamó a Ronan para enfrentarlo y llega pues con todas sus naves y junto con Nebula. Hay una batalla ahí, terminan llevándose el orbe, Gamora casi muere y Peter la salva. Entonces llega Yondu, que no lo había platicado pero es quien secuestró a Peter, y se los lleva. Drax y Rocket hacen las paces y junto con Groot deciden ir a salvar a Gamora y a Peter. Una vez unidos los 5 y dan un plan con Yondu para salvar el orbe y para derrotar a Ronan. Una vez que están los 5 en la nave ya va a explotar y entonces Groot se hace como una ruedita y lo salva. Descubren que Ronan sobrevivió y que todavía tiene en su poder la gema del poder, entonces Quill lo distrae con un baile. Una vez que se descubre que es una distracción, Rocket le dispara. Una vez expuesta la gema, Quill la toma. Parece que va a morir porque pues el poder es demasiado, pero empieza a ser sujetado por los demás compañeros de su equipo y entre todos le dicen a Ronan que son los guardianes de la galaxia. Finalmente Ronan es destruido y ellos son nombrados héroes. La secuela de Guardianes de la Galaxia es la 12ª película en orden cronológico del UCM. Comenzamos con nuestros héroes ya nombrados los Guardianes de la Galaxia oficialmente, peleando contra un monstruo que se robó unas baterías. Logran vencerlo y se llevan las baterías. Las entregan al grupo liderado por Alicia. Ella les felicita, les paga. Ya que están huyendo se descubre que Rocket se robó las baterías. Entonces empiezan a ser perseguidos por estos aliens. De la nada empiezan a destruir las naves de los villanos porque aparece una nave extraña y les pide que la sigan a otro planeta. Peter y los chicos bajan y conocen a Ego, que se presenta como el padre de Peter. También conocen a su lacaya, que es una muñequita con antenitas como el Chapulín Colorado, que se llama Mantis. En otra parte de la galaxia vemos a Yondu, que es el líder de los devastadores de la película anterior. En ese momento llega Aisha y le habla a Yondu y le dice que necesita que capture a Peter porque le robó unas baterías. Ya en el planeta donde Ego recibió a los guardianes, están platicando y él le sugiere a Peter que le acompañe para que le platique un poco sobre su historia. Este acepta y se lleva a Drax y a Gamora con él. Entonces nuestros héroes parten. Los que se quedan pues están ahí arreglando la nave y en la noche pues Rocket y los demás están interceptados por Yondu y su equipo. Rocket se defiende pero al final de cuentas lo rodean. Yondu no está tan seguro de capturarlos y es traicionado por sus devastadores. Él se pone un poco a la defensiva pero llega Nebula, que fue liberada por Groot para ayudar según a Rocket, y le disparan la cabeza. Entonces ambos son secuestrados. Vamos a la nave de los devastadores donde Yondu y Rocket platican un poquito y deciden aliarse para escapar de ahí. Le piden a Groot que vaya por la antenita de Yondu. Él trata de ayudar pero pues no es muy bueno y entonces resulta que uno de los devastadores lo ayuda. Una vez que Yondu tiene su arma empiezan a tasajear a todos los villanos y son liberados. Rocket le platica a Yondu dónde está Peter y se sorprende porque Yondu sabe que Ego es malo, entonces deciden ir a rescatar a Peter. Entonces Quill y Ego están platicando sobre pues, sus experiencias. Ego le muestra su poder y le ayuda a dominar el suyo. A pesar de que parece un momento mágico entre padre e hijo, Ego le confiesa a Peter que él mató a su mamá
pues porque es parte de su tarea. Peter se superemperra y empiezan una pelea entre ellos. Llegan el resto de guardianes al lugar para salvar a Peter, pero empiezan a llegar naves soberanas, entonces se arma todo un embrollo ahí. Rocket les da un plan de detonar una bomba para matar a Ego, pero tienen que seguir peleando contra los soberanos. Una vez que logran derrotar a cierto número de villanos, deciden empezar a salir de él. Sin embargo, solo tienen pocos trajes y hay uno que tiene que arriesgarse. Entonces Rocket y Yondu platican y Yondu decide sacrificarse esperando a Peter para salvarlo. Una vez que Peter derrota a su padre disfrazado de Pac-Man, va con Yondu, escapan, Peter descubre que Yondu se va a sacrificar y tienen este hermoso momento. Tal vez él fuera tu padre, muchacho, pero yo fui quien te crió. El planeta se destruye y Yondu muere. Avengers Age of Ultron es la 13ª película del universo cinematográfico de Marvel. Comienza con el grupo que ya conocemos atacando una base de Hydra. Su intención es recuperar el cetro de Loki de Avengers 1. Recuperan el cetro, pero aparecen por primera vez Pietro y Wanda Maximoff, que son unos gemelos superdotados. Ya en la base de los Vengadores vemos que Bruce y Tony platican y el héroe de hierro le propone a Bruce crear una armadura que proteja al mundo. Empiezan a trabajar y pues lo dejan creándose. Gracias a su triunfo deciden hacer una fiesta. Cuando está acabando ya el pachangón, solo quedan como los protagonistas de la película y de pronto aparece una armadura medio rota que se llama Ultron. Él los amenaza, los ataca y varias de sus armaduras salen volando, aparecen en una iglesia, llegan Pietro y Wanda. Ellos platican con el robot y coinciden en que los tres quieren derrotar a los Avengers y se unen. Tras idear un plan, van a África y lo enfrentan. Pelean y Wanda ataca a casi todos los miembros del equipo y les pone visiones como a Tony y los deja todos como oídos, como que les dio la pálida. Y ve que ahí está Bruce, entonces también lo manipula y pues se convierte en Hulk. Hulk va a atacar un pueblo lleno de civiles y entonces Tony, que es el único superhéroe que queda en pie, va y lo confronta con la armadura del Hulkbuster. Todos están un poco cabizbajos y no saben a dónde ir porque el gobierno los está buscando. Entonces Hawkeye toma el control y se lo lleva a un lado. Pasamos al lado de los villanos, donde Ultron está usando un compuesto que se llama Vibranium para armar otro robot. Wanda se da cuenta porque toca al robot, que es un villano. Capitán América pelea contra Ultron y Ultron en un momento dispara al tren y pues el tren pierde el control. Entonces ahí Pietro y Wanda deciden unirse a Capitán América para salvar a los civiles. Hawkeye logra robarse el robot. Ya en la base vengadora efectivamente Bruce y Tony están trabajando en un robot. Llega Capitán América, llega Wanda, llega Pietro, empiezan a pelear entre todos los que están ahí y de pronto llega Thor y le pone toda la energía que puede al robot. El robot se levanta y pues todos se quedan muy sorprendidos de que Thor haya ayudado a eso. Él les explica que tuvo una visión en la que aparecen 6 singularidades que son las gemas del infinito y una de ellas es la que tiene visión en la frente. Los héroes arman un plan y deciden ir a combatir a Ultron, que va a atacar un pueblo ficticio llamado Sokovia. Y entonces durante la pelea de pronto llega Nick Fury con unos helicarios para salvar a toda la gente. La salvan y los Avengers se quedan custodiando el núcleo del planeta para que no lo destruya Ultron. Y entonces tenemos esta segunda épica escena del universo de Marvel. Ya cuando están por escapar, Ultron trata de matar a Hawkeye y se interpone Pietro, quien termina muriendo. Logran derrotar a Ultron y destruyen la ciudad. Al final de la película, Hulk huye en un Quinjet y ya no se sabe más de él. Thor decide regresar a Asgard, Tony se retira y solo quedan Capitán América y Black Widow. Ellos deciden armar un nuevo equipo como Nuevos Vengadores. Ant-Man o El Hombre Hormiga es la 14ª película en el cronograma Marvel. Aquí conocemos a Scott Lang, que es un delincuente que está preso. Lo entambaron porque le robó a una empresa multimillonaria. Lo vemos salir del bote y lo está esperando su mejor amigo, que es el mejor perro personaje de toda esta franquicia, Luis. Él le ofrece quedarse en su casa y entonces acepta. Como es complicado conseguir trabajo como ex delincuente, Scott solo logra trabajar en una heladería. Sin embargo, es despedido poco después porque se descubre su historial criminal. Por otro lado, conocemos a Han Ping, que llega a su empresa y ahí conocemos a Darren y él le presenta un nuevo prototipo de traje que se llama Yellow Jacket, que es uno que se hace chiquito. Aunque está muy preocupado y entonces platica con su hija Hope para tratar de detener a Darren y que haga este traje. Otra cosa importante a destacar es que Scott es papá, tiene una hija llamada Cassie, sin embargo la madre no lo deja ver porque le pide que necesita tener trabajo para poder verla. Obviamente Luis y sus roomies le habían propuesto a Scott trabajar en un nuevo robo, él no quería, pero al quedarse sin trabajo y no poder ver a su hija acepta. Entonces llega a la bóveda que va a robar, hace todo el show para entrar a las instalaciones y descubre que solo hay para robar un traje, entonces pues se lo lleva. Ya en la casa, Scott empieza a revisar el traje y ve que está un poco raro, entonces se lo prueba, aprieta los botoncitos y se hace mini. Va cayendo piso por piso y pasando algunas aventuras ahí como chiquito hasta que cae en un carro y se hace grandote. Espantado, Scott decide ir a regresar el traje, sin embargo es arrestado. Ya en prisión, Hank se comunica con él por medio de hormigas y le dice que lo va a rescatar, pero necesita tomar el traje. Llegan las hormiguitas, le dan el trajecito, se hace chiquito y escapa. Despierta en casa de Hank
Hank y tienen una plática. Hank le propone que trabaje para él, pero tendrá que ser robando. La hija de Hank no está tan de acuerdo que sea Scott el que use el traje porque lo quiere usar ella. Sin embargo, acepta a regañadientes entrenarlo. Ya entrenado, Scott tiene que ir a robar un aparato a un cierto lugar y pues va. Llegando descubre que es la base de los nuevos Vengadores que vimos en la película anterior. Ahí se enfrenta contra Falcon y después de pelear logra robarse el artefacto. Scott le sugiere a Hank que para entrar a las instalaciones de la empresa necesitan un equipo. Entonces se trae a Luis y a sus amigos y pues empiezan a armar el plan. Entran a las instalaciones, Hank y Hope van como visitantes y entonces cuando Scott está a punto de robar el Yellow Jacket, Darren lo encierra y se da cuenta del plan. Le dispara a Hank y decide huir por un helicóptero. Allí en el helicóptero es perseguido por Scott y tienen una batalla ahí medio chistosilla, pero Scott logra vencerlo en teoría. Después de eso, Scott se entera que Darren está en casa de su ex esposa y va por él. Descubrimos que tiene presa a Cassie, entonces empieza una batalla ahí que está muy chistosa y hasta parece Thomas el tren. Cuando ya no le queda otra para derrotar a Darren, Scott decide hacerse subatómico como Janet. Entra al traje de Darren y termina aplastándolo. Sin embargo, gracias a que tenía una partícula, logra hacerse grande y regresa del reino cuántico. Esta segunda fase sí está algo flojita, pero presenta personajes que son muy importantes para el cierre. Pasemos a la tercera y última fase de esta saga, que comienza con Civil War y culmina con la maravillosa Endgame. Capitán América Civil War es ya la 15ª película del UCM. Comienza con una misión de los nuevos Avengers que están en Lagos, Nigeria. Cuando el Cap está peleando con Crossbones, se distrae porque este menciona a Bucky. Entonces explota y Wanda lo controla. Sin embargo, lo lanza a un edificio en donde había civiles y mueren. Nos trasladamos con Iron Man que está dando una conferencia. Ahí se le acerca una mujer que dice ser mamá de un chico que murió en Sokovia y Tony queda destruido. Luego vemos que están en las instalaciones de los Avengers y llega el General Ross. Entonces les muestra unos acuerdos que se llaman acuerdos de Sokovia. En estos acuerdos se menciona que los superiores pasarán a ser parte del gobierno. La mitad está de acuerdo y la otra mitad no. Para estos acuerdos se lleva a cabo una reunión de la ONU. En esta conocemos a T'Challa, que es príncipe de Wakanda. Cuando el rey de dicho país está en el micrófono, explota algo y él termina muriendo. T'Challa está muy enojado y le menciona a Natasha, que también estaba ahí, que va a buscar al responsable y lo va a hacer pagar. Los medios aseguran que fue Bucky. Steve, al enterarse de esto, visita a Bucky y dice que le acompaña para que no le ataquen las fuerzas federales. Sin embargo, llegan, empiezan a pelear contra ellos y ellos tratan de huir. En el camino, Bucky se encuentra con T'Challa, que ya está convertido en el grandioso Black Panther. Este los persigue y al final son capturados por Rhodey, ya en las instalaciones del gobierno, y Bucky es puesto en una prisión. Ahí llega un doctor que se supone le va a hacer un test, pero no es nada de esto, termina controlándolo, volviéndolo el soldado del invierno. Bucky empieza a atacar a todos y termina huyendo. En esta batalla también huyen el Cap y Sam. Ross está que se lo lleva a la changada y le exige a Tony que los capture en 48 horas. Entonces llegamos al aeropuerto en donde están los dos bandos viéndose uno con otro, y cuando el Capitán América ata a Tony, él llama a este superhéroe. Cuando la batalla se hace adulta, el equipo de Capitán América decide huir. Entonces Scott se ofrece para hacer una distracción y se hace Giant Man. Gracias a eso logran escapar el Cap y Bucky. Incluso fueron ayudados por Natasha, que se supone era del bando contrario. Al final de esta batalla, Iron Man le pide a Visión que ataque a Sam para que planee y termina disparándole en el pecho a Rose, quien termina cayendo y quedado muy mal herido. Después vemos que Tony se entera que fue toda una trampa, que en realidad Bucky no hizo nada de eso y decide ir a la prisión a ver a Sam. Iron Man viaja y llega donde están Cap y Bucky, que quieren evitar que se creen nuevos soldados del invierno, pero se descubre que es una trampa. En realidad Simo lo llevó ahí para hacerlos pelear. Le revela a Tony que sorpresivamente el que mató a su padre fue Bucky. Resulta que el Capitán América ya lo sabía y empiezan una pelea entre los tres. Al final Iron Man le vuela un brazo a Bucky. El Capitán América tira el escudo porque sabe que no le pertenece. Vemos también que T'Challa descubre la verdad y captura a Simo. Al final de todos estos acontecimientos vemos a Tony con una carta que está escrita por Steve Rogers. Él le asegura que cuando lo necesite ahí estará, y vemos una toma en la que está rescatando a los de prisión. Black Widow es la 16ª película en el cronograma de Marvel. Comienza mostrándonos a una pequeña Natasha que está ahí junto con su familia, con su hermana, su mamá y su papá. Vemos varias secuencias, pero en una de ellas terminan siendo capturados por fuerzas rusas. Avanzamos al futuro y vemos a Natasha escondida en un baño. Afuera están las fuerzas armadas y el general Ross. Resulta que la están persiguiendo pues porque en la película pasada traicionó al gobierno, pero afortunadamente pues logra escapar. Luego vemos a una mujer rubia que está apuntando con un arma. Ella se llama Yelena y está tratando de capturar a una mujer. La persigue
persigue cuando está a punto de atraparla, esta saca un polvo rojito que vuelve a la realidad de la chica. Aquí descubrimos que es Yelena la que sale al principio con Natasha. Vemos que Natasha está aislada como en un campo y recibe un paquete de Budapest. Cuando ella va en la carretera es atacada por Taskmaster, que es este monstruo. Él la golpea e intenta robarle el paquete que le llegó de Budapest. Afortunadamente Natasha logra escapar. Confundida, Natasha viaja a Budapest y ahí entra a una casa y tiene un bello reencuentro con su hermana Yelena. Pelean, se ponen a platicar y Natasha descubre que Dreykov, el que la creó como Viuda Negra, sigue vivo. Resulta que en el pasado Natasha y Clint, que es Hawkeye, habían decidido hacer una misión para destruirlo, pero pues parece que no funcionó. Cuando están ahí en la casa empiezan a llegar más Black Widows y tratan de detenerlas, entonces pues tienen ahí una batalla. Cuando están huyendo son perseguidas por Taskmaster. Hay una batalla ahí en la carretera muy divertida y pues terminan huyendo. Por otro lado vemos en la cárcel a un hombre llamado Alexei y ellas deciden ir a la prisión a rescatarlo. Ingresan, hacen el ataque a la prisión y terminan rescatando a Alexei con la esperanza de que les diga dónde está Dreykov. No obstante, él no lo sabe. Entre los tres deciden ir a visitar a la que era su madre Melina porque en teoría ella sigue trabajando con Dreykov. Llegan, la reciben, tienen ahí un momento familiar, pero descubrimos que todo fue una farsa. En realidad todos eran agentes encubiertos fingiendo ser una familia. Pero se descubre que Melina está traicionándolos y les dice que ya le habló a Dreykov para que los capture. Vemos que llegan a la oficina de Dreykov y está platicando con Melina, pero se descubre que en realidad Melina y Natasha cambiaron de rostro. Dreykov y Natasha están platicando y se descubre que la hija de Dreykov sigue viva. Resulta que en la misión en Budapest donde trabajó con Clint tenían la intención de matar a Dreykov, pero también estaba su hija y ellos lo sabían y decidieron hacer el ataque. Entonces ella fue transformada en el Taskmaster. Cuando Dreykov va a ser destruido por Natasha, llegan varias Black Widow y la atacan a ella. Él logra huir y luego Yelena les pone el polvito rojo y las libera a todas. Ya cuando están huyendo de la base aérea de Dreykov, Yelena se las arregla para destruir el helicóptero donde iba a huir y él termina muriendo. Mientras tanto, Natasha está peleando contra Taskmaster y logra echarle el polvito rojo para que ella vuelva a la realidad y deje de ser una villana. En una escena después vemos que a Natasha la está ayudando un amigo para conseguirle un jet. Ella ya tiene el pelo rubio y decide irse para llegar con el Capitán América y sus amigos. Black Panther es la 17ª película en el cronograma Marvel. Comienza con un joven rey T'Chaka visitando a su hermano en los Unites. Este huyó del reino porque traficaba vibranio. Tras una acalorada discusión, el rey termina aplicando un Scar y desvive a su carnal y huye. Viajamos al presente y vemos a T'Challa ya con el manto de la Pantera Negra, rescatando a un antiguo amor llamado Nakia. Luego vemos el ritual oficial para que T'Challa se convierta en rey. Ahí invitan a las tribus a retarlo por el trono, pero solo los Yavaru, con un M'Baku, deciden hacerlo, pero son derrotados. Después vemos a Eric, que es una escultura de hombre. Que está en un museo y se roba un arma. Está junto a Ulysses Klaue. Su intención es venderla a un estadounidense. T'Challa se entera y decide ir por él a un casino en Asia, junto a Nakia y su general Okoye. Son descubiertos y atacados, pues resulta que el comprador era un agente encubierto del FBI. Hay una persecución muy épica y terminan capturando a Ulysses. Cuando está siendo interrogado, Eric llega a rescatarlo con una explosión y el agente Ross termina herido. Luego vemos que Eric termina mandando con San Pedro a Ulysses. Su intención real era llevarlo al consejo de Wakanda. Eric llega y les exige ser rey. Todos se ríen de él, pero pues les confiesa que es heredero ya que es sobrino de T'Chaka. Descubrimos que el hermano del rey tenía un morrito y ese morro es Eric. T'Challa y Eric se enfrentan en el ritual y nuestro héroe, en teoría, termina muriendo. Cuando Eric consigue sus poderes, manda a quemar todo para ser el último rey ya de Wakanda. La familia de T'Challa decide ir con los Yavaru a pedirle ayuda a un M'Baku. Él se niega, no sin antes mostrarles que T'Challa pues está vivo. Con ayuda de los Yavaru, nuestro héroe regresa a la ciudad y reta a Eric, ahora conocido como Killmonger. Después de una dura batalla, nuestra pantera termina ganando y Eric decide morir para no ser encarcelado. It's beautiful. Spider-Man Homecoming es la 18ª película del UCM. Comienza con un señor llamado Adrian Toomes. Él se está encargando de la limpieza de la Torre Stark tras los acontecimientos de Avengers. Mientras está sabiéndosela de chambear, llegan unos agentes de control de daños a comentarle que ya no le corresponde el trabajo y ellos se harán cargo. Enchilado decide irse, no sin antes robarles algunas cajas para traficarlas. Viajamos al presente y vemos a Peter Parker. Él está muy contento tras haber participado en la batalla de Civil War y está hostigando constantemente a Happy para una siguiente misión.
Sin embargo, pues nunca lo llaman. Lo vemos llevando su vida de adolescente con su amigo Ned, y también lo vemos todo hormonal espiando a una compañera llamada Liz. Durante uno de sus rondines como Spider-Man, ve que unos hombres están robando un cajero. Estos villanos traen máscaras de los Vengadores. Peter los ataca y ellos accionan un arma que destruye muchas cosas a su paso y terminan huyendo. Después de eso, Spidey llega a su cantón y cuando se quita el traje, se da cuenta que su compa Ned lo torció y él le confiesa que es el héroe arácnido. Como es un adolescente y necesita aprobación, Peter decide ir a una fiesta de Liz disfrazado de Spider-Man. Sin embargo, se da cuenta que hay una explosión y va a checar qué sucede. Descubre que hay algunos hombres vendiendo armas raras como las del banco y los ataca. Están por destruirlo, pero llega una armadura de Iron Manuel y lo salva. Como Tony no le hace mucho caso, Peter decide ir a un decatlón de su escuela para investigar y se lleva un artefacto que logró quitarle a los malos. En ese momento se entera que los villanos van a robar más armas y lo sigue. Es ahí donde tiene su primer batalla con el buitre y termina capturado en un almacén. Al día siguiente se lleva a cabo el decatlón sin Peter. Sus compas ganan el evento y se van a festejar al monumento a Washington. Sin embargo, el artefacto que tenía Ned explota y se ponen en grave peligro. Peter logra llegar a tiempo y lo salva. Ya de regreso a Nueva York, Peter se entera que ahora venderán armas en un barco y acude. Se enfrenta de nuevo a los villanos y por error termina partiendo en dos el vehículo y no está logrando salvar a las personas hasta que llegan varias armaduras de Tony y salvan a todos. Peter tiene una discusión con su mentor y este decide quitarle el traje y Parker queda todo deprimido. Como es una película de adolescentes, Peter invita a Liz al baile. Cuando llega a su casa se queda helado al descubrir que el padre de su Jainita es el buitre. Cuando están llegando al baile, Liz baja y el buitre amenaza a Peter y le dice que no se meta en sus planes. Spidey decide no hacerle caso y va por su suegrito y tienen una dura batalla, pero logra vencerlo y llega a la policía y se lo lleva. Al final vemos que Tony le ofrece a Peter ser parte de los Vengadores y le da un traje de metal. ¡Es hermosa! Se niega y termina regresando a su casita. Doctor Strange es la 19ª película del cronograma del MCU. Comenzamos conociendo a Stephen Strange, un cirujano un poco soberbio y altanero, pero que es un pro en lo que hace. Mientras va a una cena en la carretera, se distrae haciendo una cita para operar y tiene un grave accidente, pero a pesar de la gravedad y fuerza del mismo, logra sobrevivir. Debido a esto es intervenido de inmediato, pero pierde gran parte de la movilidad de sus manos, cosa que lo deja todo deprimido ya que difícilmente podrá operar de nuevo. Tiene una exnovia y todavía colega que se llama Christine. Ella trata de animarlo y cuidarlo, pero el güey todo odioso la trata mal y ella decide abandonarlo a su suerte. Strange no sabe qué hacer para recuperar sus manos, pero un colega le platica de otro sujeto que estaba completamente paralizado y logró curarse por completo. Stephen lo visita en una cancha de básquet y le pide que le pase el tip. El tipo le comenta que fue a una especie de retiro espiritual y gracias a ello logró recuperarse. Lo manda a un lugar llamado Karmartag, que está en Asia. Strange viaja hasta allá y cuando llega es recibido por un hombre llamado Mordo, que lo invita a pasar. Ahí conoce a una hechicera de abundante cabellera llamada la Ancestral. Él le pide el remedio y se lleva una gran decepción porque ella le dice que debe entrar a un plano astral. Strange se niega, pero tras experimentar el trance termina quedándose. Aprende algunas cosas como a construir armas y hacer portales, pero sigue teniendo una actitud altanera y constantemente es puesto a prueba en diferentes situaciones. Tiene algunas disputas con el bibliotecario llamado Wong, ya que este le niega muchos libros porque considera que no está listo para esta magia. Sin embargo, Strange roba uno y lo utiliza con un artefacto llamado el Ojo de Agamotto para hacer retroceder el tiempo. Este artefacto tiene una gema del infinito dentro. Wong y Mordo lo descubren y regañan, le advierten lo peligroso que es usar esa magia y que existe una dimensión oscura comandada por un demonio llamado Dormammu. En ese momento son atacados por un tipo llamado Caecilius, que justo quiere hacer lo que le prohibieron a Strange. Nuestro héroe participa en la pelea, consigue una capa mágica y queda malherido. Haciendo un viaje astral, visita a su ex Rucaleta y le pide que le reanime mientras él pelea como fantasmita. Regresa al santuario y ahí se molesta con la Ancestral porque ella ha vivido mucho tiempo usando magia oscura. Sin embargo, no hay tiempo para discutir porque son atacados por el vato malo y la Ancestral termina ascendiendo pero al cielo. Tienen una charla astral y ella le dice que está destinado a ser el hechicero supremo. Strange, Mordo y Wong van al santuario de Hong Kong, deciden detener a Caecilius y Stephen usa la gema del tiempo para retroceder. Revive a todos los que en ese momento ya se habían ido al cielito lindo. Al final nuestro doctor va a la dimensión oscura y encierra en un bucle a Dormammu. Este se desespera y deja de molestar a la Tierra y se va. Thor Ragnarok es la 20ª película del UCM. Comienza con Thor capturado por un diablito llamado Surtur. Este quiere destruir Asgard, pero el dios se lo impide y lo termina reduciendo. Tras eso, viaja a Asgard y encuentra a Odín disfrutando de una obra representando la muerte de Loki, mismo que tiene hasta una estatua a su nombre. Thor se da cuenta de que no es Odín y desenmascara a Loki. Le pregunta dónde está su padre y le comenta que lo dejó en un asilo en la Tierra. Llegan al planeta y Doctor Strange captura a Loki. Tras platicar con Thor, deciden dejarlo ir y les ayuda a localizar a Odín. Odín
Odín habla con ambos y les dice que se está muriendo. Antes de chupar faros, les confiesa que tienen una hermana mayor llamada Hela. Es la diosa de la muerte y que una vez que él parta regresará por el trono de Asgard. Odín fallece y enseguida llega Hela a enfrentar a los hermanos. Destruye el martillo de Thor sin complicaciones y cuando este llama al Bifrost, tanto Loki como él se separan y Hela se va a Asgard. Thor termina cayendo en un planeta que parece un basurero. Ahí es capturado por una mujer guerrera de manera violenta. Cuando despierta, descubre que está en un reino tipo Sodoma y Stan Lee le corta el cabello para convertirlo en guerrero. Luego viajamos a Asgard. Hela llegó ahí para reestructurar el reino. Sin embargo, los tres guerreros se niegan y la enfrentan, pero pues todos terminan muriendo. De Lady Sif no sabemos nada porque creo que no salió en esta peli porque la actriz estaba en Barcelona. De vuelta en el planeta, que no les dije pero se llama Sakaar, Thor entra al Coliseo y todo el mundo corea el nombre del gladiador estrella y de pronto sale. Thor se emociona y menciona que es su amigo, pero a Hulk le vale 3 hectáreas de berenjena y le pone su respectiva tranquiza, aunque termina ganando Thor porque desbloquea su poder del trueno. Tras la batalla, son encerrados en una suite. Thor y Hulk se vuelven amigos y llega la chica que los capturó. Descubrimos que es una valquiria. Ellas fueron una fuerza de Asgard que peleaba junto a Hela, habla con los héroes y tratan de convencerla de que los ayude a escapar. Sin su ayuda, Thor y Hulk escapan y el monstruo vuelve a convertirse en Bruce. Encuentran a Valkyria e idean el plan para escapar. También reclutan a Loki. Cuando llegan a Asgard, Thor baja antes. Valkyria y Bruce se quedan en la nave, pero aparece un hijo de Hela que es un lobo y Bruce baja para enfrentarlo. Aunque parece que murió por el golpe, termina regresando Hulk y pelea con el Obo. Mientras tanto, Hela y Thor se amenazan y ella le cuenta cómo gobernó junto con Odín con caos. Hela ataca a su carnal y le quita un ojo. Entonces cuando Thor está por ser destruido, libera su verdadero poder y suelta trancazos a diestra y siniestra con un temazo de Led Zeppelin de fondo. Como se dan cuenta que no van a poder ganarle, Loki va a revivir a Surtur para provocar el Ragnarok y que Hela muera finalmente. Ant-Man and the Wasp es la 21ª película en el cronograma Marvel. Tras los acontecimientos de Civil War, Scott está en prisión domiciliaria y se divierte jugando con su hija Cassie. Falta poco para que por fin pueda ser libre. Sin embargo, cuando se está dando un baby shower, tiene una visión sobre la mamá de Hope, Janet, que si recuerdan estaba perdida en el reino cuántico. Asustado le marca a Hank y le deja un mensaje. Un ratito después, mientras cena, se queda dormido y despierta en el laboratorio y ahí ve a Hope. Hay que aclarar que padre e hija están molestos con Scott por poner en riesgo el traje en Civil War. Ahí le explican que tuvo una conexión con Janet y que ella podría estar con vida. Para recuperar a su madre, Hope necesita un artefacto. Entonces acude con un millonario llamado Sonny Borch. Él le dice a la rucaleta de Scott que sabe que son perseguidos por la policía y que no le dará el artefacto. Hope entonces se revela como la avispa y lo ataca para poder robarle lo que necesita. Entonces aparece una morra que es como un fantasmita y le quita el artefacto. Además también le roba el laboratorio a Hank, ya que también lo hicieron Mini. Hank, Hope y Scott visitan a un ex colega del científico llamado Bill Foster. Para los que son fan de los cómics les cuento que ese ruco es Goliath, un héroe que se hacía grandote como Scott. Él no quiere ayudarlos porque trae broncas del pasado con su compa. Después son capturados por la fantasmita y se revela que Bill la está ayudando. Descubrimos entonces que ella es hija de otro colega que fue despedido por Hank y trató de hacer un túnel cuántico. Todos murieron salvo la niña. Ella terminó con un problema de salud en el que necesita el poder cuántico para sobrevivir. Las hormigas rescatan a Scott y los demás y terminan huyendo. Eva, que es la fantasmita, quiere el túnel para salvarse, por eso los está buscando. Por otro lado, Borch visita a Luis y le da un suero de la verdad para delatar a Scott, ya que lo quiere capturar. Cuando logran abrir un poco el túnel, Janet se manifiesta en el cuerpo de Scott y les da la clave para poder rescatarla. Es un momento tierno pero medio incómodo. Por culpa de Borch, Hope y Han son arrestados, pero Scott logra liberarlos. Poquito después, Hank toma una navecita y viaja al reino cuántico. En tanto, Hope y Scott tienen una batalla con Borch y Eva para proteger el laboratorio. Y al igual que en la primer peli, un personaje de caricatura se hace gigante. Finalmente, Hank rescata a Janet y descubrimos que adoptó la capacidad de generar energía cuántica, con la cual logra estabilizar un poco a Eva, quien termina huyendo con Bill. Al final vemos a la familia junta, y ayudan a Scott a entrar al túnel por más energía cuántica. Sin embargo, vemos que todos afuera son convertidos en polvo y Scott queda atrapado en el reino. Avengers Infinity War es la 22ª película del UCM. La película comienza con Thanos atacando la nave asgardiana de Thor. A pesar de que Hulk lo ataca, él vence y termina matando a Loki.
Heimdall, por su parte, manda a Hulk de regreso a la Tierra. Hulk cae en el santuario y les avisa a Doctor Strange y Wong lo sucedido. Contactan a Tony y de pronto son atacados por los hijos del Titán, que buscan la gema del tiempo. Pelean y aparece también Spidey. Los villanos le dan un levantón a Strange. Tony y Peter lo siguen y el joven consigue el Iron Spider. Pasamos con Wanda y Visión, que andan en Europa viviendo su amor. Cuando están por irse, son atacados por otros villanos para quitarles la gema del androide. Tienen una dura batalla y son rescatados por Steve, Natasha y Sam. Luego vemos a los guardianes cantando y de pronto les cae en el cofre un hombre hermoso. Resulta que es Thor. Mantis los reanima y él les cuenta lo que pasó. Entonces deciden separarse. Unos irán a enfrentar a Thanos y otros a conseguir una nueva arma para el dios. Tony y Peter idean un plan para rescatar a Strange. Una vez que lo consiguen, platican y deciden llevar la pelea hasta Thanos. Por otro lado, el equipo de guardianes llega a Nowhere para atacar a Thanos. Ahí él los engaña y al final termina capturando a Gamora. El otro equipo viaja a Nidavellir, pero son atacados por un enano gigante que les confiesa haber construido el guantelete del infinito de Thanos. Tras convencerlo, ayuda a Thor a forjar su arma. En Titán, Guardianes y Avengers se enfrentan. Luego se presentan y se dan cuenta que todos van por Thanos. Tras llegar a Wakanda, los Avengers en la Tierra idean separar la gema de Visión, pero los villanos llegan y comienzan a atacar. Entonces, liderados por T'Challa y Steve, los héroes van a la guerra. Gamora guía a Thanos a la gema del alma. Ahí son recibidos sorpresivamente por Cráneo Rojo y les dice que deben dar un alma por la gema. Entonces Thanos sacrifica a Gamora en una triste escena. En Titán, idean un plan de ataque y Strange está viendo varios futuros. Les informa que solo en uno ganan. Llega Thanos y lo someten. Sin embargo, Quill pregunta por Gamora. Nebula le dice que el titán se la llevó y regresó sin ella. El guardián pierde el control y por su culpa, Thanos se libera y les gana. En Nidavellir, Thor se arriesga a morir por su martillo. Parece que el dios se petateó, pero Groot se corta su ramita y le pone un mazo al arma. En la Tierra, los Vengadores están perdiendo y entonces de la nada pasa esto. ¡Oh, me vengo! Thanos y Tony tienen una intensa batalla, pero cuando el titán está por desvivir a Stark, Strange le da la gema y el villano huye a la Tierra. El cara de escroto llega a la Tierra y todos tratan de detenerlo. Visión le pide a Wanda que destruya la gema y salve al mundo. Ella toda sad lo hace, pero Thanos regresa al tiempo con la gema y termina chasqueando los dedos. A pesar de que Thor lo hirió, solo le dio en el pecho y perdieron. Muchos héroes comienzan a hacerse polvo y solo quedan unos cuantos, tanto en la Tierra como en Titán. Entonces con la derrota termina la película. Avengers Endgame es la 23ª película del cronograma Marvel y es el final de la saga del infinito. El film empieza con Hawkeye conviviendo con su familia. De pronto comienzan a desaparecer y él se queda todo pálido. Pasamos después con Tony, que está en el espacio varado con Nebula. Ahí es rescatado por Capitana Marvel, quien lo regresa a la Tierra y se reencuentra con los sobrevivientes. Los Avengers restantes deciden ir por Thanos. Al llegar con el Thanatos, los Avengers lo amenazan y él les dice que destruyó las gemas. Entonces Thor le corta la cabeza y se da el fin del titán. 5 años después vemos una bodega donde está la camioneta de Scott y gracias a una rata termina saliendo del reino cuántico. Después va a visitar la base Avenger. Ahí él le sugiere un viaje en el tiempo y deciden ir a buscar a Tony. Stark, que ya tiene una hija, los despacha y les dice que es imposible lo que planean. Entonces deciden irse y buscar a Hulk. Acepta ayudarlos, pero le sale mal la prueba y terminan convirtiendo en bebé a Scott. Tony, por su parte, logra crear un artefacto para viajar en el tiempo y va a buscar a los héroes. Le da el escudo al Cap y reúnen al equipo. Hulk y Rocket van por Thor, quien se puso gordo y está deprimido. Y Natasha viaja por Clint, que se convirtió en un asesino por perder a su familia. Los héroes idean el plan para conseguir las gemas del pasado y el Cap les da un discurso motivacional antes de partir. Al llegar al 2012, Hulk habla con la ancestral para conseguir la gema del tiempo. Tony, Steve y Scott tratan de conseguirlas del espacio y mente, pero la riegan y pierden la primera, por lo que deciden viajar más al pasado. Rocket y Thor viajan al 2013 por la de la realidad, Rhodey y Nebula viajan al 2014 por la del poder que le quitan a Quill, y Natasha y Clint van por la del alma. Cuando están ahí, el Thanos del 2014 se entera que fue derrotado en el futuro y secuestra a la Nebula de ese tiempo. Tony y Steve logran engañar a los de S.H.I.E.L.D. y recuperan la gema del espacio. Por otro lado, Clint y Natasha se enteran del sacrificio y pelean por ver quién se muere. Natasha termina colgando los tenis. Al regresar, los Avengers originales se enteran de la muerte de Natasha y lloran, y finalmente deciden hacer el chasquido, mientras que Nebula del pasado abre un portal para dejar entrar a su jefe. Hulk chasquea los dedos y queda malherido. Sin embargo, son atacados por la nave del titán del pasado. La base queda destruida y la Trinidad decide atacar a Thanos. En una intensa batalla, el Cap logra levantar el martillo de Thor, pero al final el gigante los derrota. Cuando el Cap es el único en pie, recibe una llamada de Sam y comienzan a llegar todos los héroes revividos, y por fin tenemos esta épica escena. Assemble.
Thanos evita que regresen las gemas al pasado y toma el guantelete. Lo intentan detener pero nadie puede, salvo Tony, que cierra esta saga como la empezó. Los villanos se desvanecen y Tony muere, entonces tiene un emotivo funeral. Sin duda un grandioso cierre. Existen más fases, pero por el momento aquí la dejamos. Pasamos ahora a las calificaciones y tenemos que en la primera fase hay 4 micos de 5. La segunda cierra con 3.5 micos de 5 y la última, para mí la mejor, con 4.5 micos de 5. Esto nos deja un total de 4 micos para esta maravillosa franquicia. Gracias por ver, amigos. Yo me despido, pero no olviden suscribirse y apretarle a la campanita. Nos guachamos pronto.